Contigo no. Me topa el hombro. Contigo no. O sea, yo también en este caso podría hacer una demanda y por todo lo que han dicho de mí. Fue horrible. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en ese abrazo? ¿O se te olvida lo que tú me hiciste en PH el año pasado una vez que el Pablo había sido entrevistado por ti? ¿Qué cosa hice? Y ahí yo le dije en pocas palabras, ya ni recuerdo textualmente cómo fue. Y ahí yo le dije, no, Julio César, es doble estándar lo que tú haces. Acuérdate cuando me abrazaste. Y ahí yo le dije, pero no te preocupes, Julio César. Porque mientras ustedes quieren rajarse a Pablo, el Pablo siempre va a responder 4 o 5 veces. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? No, Julio, no te estoy amenazando. Lo que te estoy tratando de decir es que no importa lo que le vayan a hacer a Pablo, porque Pablo siempre va a responder. Déjame detenerme en el abrazo. ¿Por qué le recordaste lo del abrazo? Fue horrible. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en ese abrazo? A mí me da risa porque en las redes sociales la gente dice, ella, la rica. No, yo no soy, nunca me he considerado, nunca lo he dicho yo. Esto fue una persona quien lo dijo, él lo expresó así. Cuando salimos yo también acompañando a Pablo, salimos del estudio, vamos por un pasillo y en ¿Esto dos fue en otra situaciones. oportunidad? Sí, el año anterior en PH. ¿Ya? Entonces Pablo iba un poquito más adelante y en 2 oportunidades Julio César Rodríguez me abraza. Y entre esas, la segunda vez, él me abraza muy pegada a mi oído y ahí es cuando me dice, ¿cómo estás con este weón si tú eres demasiado rica? Señora, señor quien está viendo, yo no considero eso. O sea, estos son los dichos de una persona. Pero espérate. O sea, Julio César te dice, ¿cómo estás con este gallo si tú eres demasiado rica? Con esas palabras ¿Cómo estás con textuales. este weón? ¿Y tú qué le comentaste a Pablo? Sí, cuando íbamos en el auto después Porque de que yo entiendo salimos. que Pablo y Julio César tenían una amistad. De antes, ¿no? No, nunca han sido amigos, pero sí existía una buena onda. Un llamado telefónico, algún favor, porque Julio César, bueno, siempre lo llamaba para favores, en verdad. No una amistad ni buena onda como se ha generado con otras personas. Entonces, yo estoy hilando porque estoy tratando de entender por qué a mí me dijeron que tú estabas haciendo una denuncia por acoso sexual. Ya. Yo entiendo que si tú le dices a Julio César, acuérdate del abrazo, él en ese minuto, si se acordó del abrazo, quizás pensó que a lo mejor tú lo estabas amenazando de hacerle una denuncia por acoso sexual. ¿Puede ser? No, fue como, ella me está amenazando que ustedes, porque él decía que ustedes me van a rajar. Y yo nunca dije, nosotros te vamos a rajar. O sea, ni siquiera yo tenía que estar incluida en estas cosas, porque de verdad Pablo se defiende solo y lo hace bastante bien. Yo lo único que expresé así, ¿por qué ustedes se lo quieren rajar a él? Y ahí fue cuando yo respondí, él no importa lo que le hagan, si total él va a responder 4 o 5 veces a su defensa. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué tú intervienes? ¿Por qué no dejas que Pablo resuelva Porque solo? Pablo en ese momento estaba solo. Existía un nerviosismo. ¿Estaba mal Pablo? No, para nada. Pablo, ¿lo he visto alguna vez mal? Pero si no estaba mal Pablo, ¿por qué necesitabas tú entrar a pelearte con Vasco y a pelearte con Julio? Porque fue Vasco el que llamó a mi teléfono, fue el Vasco quien me mandó toda la información, fue Vasco el que generó, y de hecho todo lo que se está provocando hoy en día es tema que se ha generado y lo ha generado Vasco. Ok. Después de eso, grita... Espérame, Mauricio, disculpa. Se supone que ahora me van a hacer una demanda. O sea, yo también en este caso podría hacer una demanda por las injurias y por las calumnias y por todo lo que han dicho de mí. Espérate, Entonces... ya vamos a llegar a eso. Es que, estoy siguiendo cronológicamente el tema porque tú empiezas a gritar Julio César y una vez que empieza a gritar, dice, ¿dónde está Pablo? Que venga, me están amenazando. Yo entiendo que la amenaza él puede haberla pensado por el lado del abrazo que le dijiste, le recordaste tú. Vuelve Pablo y ¿qué pasa cuando entra Pablo y ve todo esto? El Pablo estaba afuera tomando aire. ¿Ya? Y ahí fue cuando Julio César se acerca a Pablo gritando, porque él iba gritando desesperado, la supuesta amenaza. Y ahí Julio César dice, tu señora me está amenazando. Julio César, yo no te he amenazado, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué? Contigo no. Me topa el hombro. Contigo no. Y ahí fue cuando Pablo dijo, a ver, no estoy entendiendo nada, stop. Julio César, bájale
Si tú no quieres hablar con ella, si no logras tener un diálogo, conmigo no vuelvas a hablar, conmigo no hables. Y ahí en esa instancia fue cuando llegaron las personas de producción y todo este cuento. Ya, ¿y ahí qué pasó con las personas de producción? Porque también entiendo que en Chilevisión hay una gran molestia porque dicen que tú agrediste a la gente de producción. Jamás. Te lo estoy contando al costo, ¿ah? Por eso, qué bueno que estés acá y te agradezco, Carol, la confianza, porque aquí vamos a conocer tu versión de los hechos. De acuerdo a la información que yo tengo, la Chilevisión estaría pensando en la posibilidad de mandarte justamente por los malos tratos, no solamente a Julio César, sino que al resto de la gente de la producción. ¿Hubo algún encuentro con alguien, algún encontrón, Nunca. algún grito, algún maltrato, alguna Nunca. mala palabra, alguna mala cara? No, para nada, en lo absoluto. ¿Y cuando llega la gente de solamente ese producción, qué momento pasa? tenso donde todos estábamos cuando Julio César llega a donde Pablo, yo le decía qué es lo que te pasa, por qué estás haciendo esto. Ahí recién la gente se empezó a acercar y a separar, porque Julio César obviamente me hace así. Entonces ahí vieron la tensión de toda esta situación y ahí fue cuando Pablo le responde. Es más, ni siquiera Pablo tampoco en ningún momento estuvo exaltado ni nada, así como que... Y ahí se termina todo. ¿Por qué crees tú que Julio César reacciona así contigo? Es que el tema no es conmigo. No, si es contigo. El tema es con Pablo y como no pudieron con Pablo, como no lo pudieron silenciar, como a Pablo en este caso no pudieron con él, obviamente que su próxima carnada en este caso soy yo. Quizás a lo mejor quisieron dar con un punto débil, pero yo no soy débil. Está bien, pero Carol, tú misma me dices que te empieza a gritar que la estás amenazando. Después cuando sale a hablar con Pablo, te corre y te dice contigo no. O sea, el tema era contigo en ese momento. Ah, efectivamente. Pero ahora, ¿por qué Julio César conmigo? A mí me causa mucha extrañeza todo esto que está pasando, porque de hecho, si Cecilia Gutiérrez y Vasco Mulián no hubiesen hablado y haber contado mentiras, porque si hablamos de demanda, o sea, fácilmente yo puedo decir, están mintiendo. O sea, me trataron de que yo estaba alcoholizada. Cecilia Gutiérrez dijo que yo estaba, y Vasco Mulián, que yo estaba alcoholizada cuando ni siquiera, con suerte, tomo. Dijeron estas amenazas. Cecilia Gutiérrez también dijo que le habían contado, que habían dicho que yo había hecho supuestamente esto, ni siquiera supuesto, que yo sí lo había hecho, que lo confirmó. Eso también no corresponde. O sea, me dieron muy duro en los programas hablando de mí. Sí, Cuando que tú esta estuvieras cosa, presente. no, ni siquiera, yo no sé por qué por qué lo hicieron. O sea, ¿con qué fin? ¿Qué es lo que quieren ellos ganar? Al contrario, si salen más trasquilados, porque obviamente ahí fue cuando yo hablo, yo expongo toda esta situación. Ahora, ¿nunca pensaste en hacer una demanda? No, a ver, Mauricio, esto es... A ver, el Poder Judicial, los tribunales de justicia están colapsados. Sí, pero no importa. Están colapsados. O sea, ¿quién soy yo en estos momentos? Si tú te sientes vulnerable, Yo no- vulnerada en tus derechos... O sea, si lo me que demandan, yo corresponde- me voy a No, no, defender, no. pero tener que hacer una demanda Ah, cuando hay eso. tantos casos importantes, ya el Tribunal de Justicia está tan colapsado con casos de gravedad y de real importancia. Para mí, yo hice esta acusación netamente porque no se puede hacer y a mí me dieron esta tribuna, señores, para yo poder comentarlo, porque está correcto. Yo tenía que expresar lo que había ocurrido en algún momento. Pero no voy a hacer ninguna demanda, ni que fuera Camila Vallejos, pues, quitándole el cupo a una persona. ¿O qué? ¿O me van a decir que la señorita Camila Vallejo se atendía en un CEFAM? Y bueno, si ella trató de hacer esta cuestión para poder estar con el pueblo, también le quitó un cupo a una mujer que realmente lo necesita. Yo no voy a ocupar el cupo de una persona, de un hombre o de una mujer que ha sido violentada, que ha sido vulnerada con sus derechos. Yo no voy a gastar tiempo en esto, pero sí lo expongo para que no vuelva a ocurrir en televisión, porque hay muchísimos casos donde se ha expresado que hay ciertas conductas y acciones de ciertas personas que se sienten con el poder de hacerlo. Por eso lo expuse. Pero no, yo no voy a hacer una demanda, ni con él ni con nadie. Tengo demasiadas cosas más importantes. Hago muchísimas cosas sociales y es ahí donde está mi interés. Y gracias por la cancha, porque me he atrevido a tener que hablarlo, a justificar también las cosas que a mí me han dicho, que se han ido en contra mía. Pero realmente, no, ahora si llegasen ellos a demandarme, yo también, porque ellos ni siquiera tienen pruebas para poder expresar y decir que yo estaba así, que yo estaba asá.
Para nada, en lo absoluto. ¿Tú le recomendarías a Pablo que volviera a ver alguno de estos programas? No. No, pero las decisiones las toma él. Pero te digo algo, él que ya está ya se lanzó a una candidatura. Es que son pocos los programas, Mauricio, que no han atacado a Pablo. Y este es un problema. ¿Y por qué Hay crees mucha lo gente que ha atacan? dicho, esto no tiene nada que ver con la política, esto tiene que ver con la farándula, esto es político. Si esto es porque pensamos distinto, porque Pablo piensa distinto, tratan de alguna otra manera poder bajar a esa persona, tratar de reprochar a esa persona, darle una bajada. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de todo esto? Obviamente que está todo relacionado. Cuéntame una cosa, ¿ustedes se imaginaban que entrar a la política tenía estos costos? Jamás. Ahí falta la experiencia Jamás, política. jamás. Lo que pasa es que el Pablo parte desde un lado muy social, a hablar temas relevantes de hoy en día, con respecto a todo lo que está pasando, con la delincuencia, con el narcotráfico. Es eso, y él alzó la voz. Ahora, y bueno, ¿a quién le moleste? ¿A quién no le moleste? Nosotros acá en Chile tenemos libre expresión. Y qué lamentable que hay otras personas que piensan distinto, como lo han hecho en algunos otros programas. Pero, Carol, es heavy por pensar distinto. Quiero ser súper claro contigo. A mí me gusta decir las cosas acá y frente a ti, no decirlas después, porque es re fácil hablar cuando la persona no está. Tú hiciste una declaración que desde mi perspectiva, yo no sé cómo lo pensarán otras personas, hiciste una denuncia grave con respecto al tema de Julio César, porque cuando tú cuentas la situación de los abrazos y tú lo expresas con que se puso la cara muy cerca de acá y que te dijo lo que te dijo, ahí hay una denuncia pública, no es una denuncia entre los tribunales, pero tú estás denunciando de alguna manera, no sé cómo calificarlo, si fue un atrevimiento, si fue un acoso, si fue... Un atrevimiento, una mala actitud. Yo nunca he dicho un acoso sexual. Entonces, ¿por qué le absoluto, recordaste lo del nada. abrazo? Es que ahí es donde yo me Porque era el pierdo. momento, por el tema del doble estándar que es, porque él estaba criticando lo que había hecho Pablo con relación a los comentarios de Maite Orsini. Por eso lo hice. Porque no puedes tener doble careta para defender algo que es indefendible. Más aún cuando él hizo todo lo que hizo en PH.